organismo, ¿no es cierto? Vamos a ver que en una persona normal la concentración de glucosa depende mucho. Yo manejo un valor de 70-110 como patóloga clínica, porque nosotros somos quienes hacemos el resultado, pero todo depende de la técnica con la que se hace, porque si le hacemos en espectrofotometría, es decir, en forma manual, no va a ser el mismo resultado que lo que tengamos con inmunofluorescencia. Ese valor es muy subjetivo, porque sus compañeros me decían, pero hay doctores que nos dan otros valores, dicen que es de 80 a 100. Es verdad, cada médico maneja su valor y todo depende del laboratorio donde lo están haciendo y los límites de referencia, pero nunca podemos decir que hay un valor de 60 normal de glucosa ni tampoco un valor de 120 de glucosa. ¿También depende del paciente? No depende del paciente. O sea, el valor normal es este. Ahora, claro, si tenemos un paciente que maneja hipoglicemias todo el tiempo o maneja hiperglicemias, eso, pero no depende del paciente. Es decir, si tú me estás diciendo de la edad, un bebito puede tener un poco más alto la glicemia, obviamente porque no tiene muy desarrollado su metabolismo, pero sin embargo los valores siempre tienen que estar dentro de esos rangos, porque la glucosa sí es un factor que aunque ustedes les dicen, aunque ustedes piensan es muy digamos sin importancia, es muy importante la glucosa, porque a raíz de que puede haber una hiperglicemia, es decir, una diabetes, que la hiperglicemia no es igual a diabetes, ojo, puede haber daños en otros organismos. Bueno, cuando nosotros estamos en inanición, cuando nosotros consumimos y nos alimentamos, la glucosa puede subir hasta 140, que no quiere decir que está con diabetes, pero inmediatamente ese valor es regulado por ¿quién? Por la insulina. Por la insulina, que es secretada por ¿quién? Por el páncreas. Por las células beta pancreáticas, exactamente. Cuando hay periodos prolongados de inanición, y su compañera lo contó, la glucólisis, como no hay glucosa, ¿de dónde se tendrá que sacar? De su almacenaje. ¿Y su almacenaje es quién? El glucógeno. Entonces hacemos lisis de glucogenolisis, y obviamente como seguimos sin producir glucosa, seguimos sin tener glucosa y se están acabando nuestras reservas, lo que hacemos es crear nuevo glucógeno para poder seguir manteniendo la producción de glucosa. Esto es bien importante. Nosotros decimos que la glucosa es la principal fuente de energía para los órganos, pero hay 3 órganos que son glucodependientes, es decir, que dependen expresamente de la presencia de glucosa para su funcionamiento. Estos son los eritrocitos, es la retina y el epitelio germinativo gonadal. Pregunta de examen. Chicos, por si acaso, la clase va a ser hasta la semana 6 y la semana 7 es su imparcial. Sus compañeros han decidido, sus otros compañeros, esto ya es decisión de cada uno. Este examen va sobre 1 porque obviamente habíamos perdido, no había tomado, porque cada examen era 0,5. Sus compañeros, y eso es decisión de ustedes, se van el próximo examen sobre 1 y el próximo examen sobre 1, y los 2 grupos se van al parcial sobre 6. Ahora la decisión es de ustedes, por favor, para que la próxima semana o les toque de examinar, les tomo sobre 0,5 una pregunta o 2 preguntas de 0,5. Entonces, por favor, piensen y al final de la clase me comenten. ¿Puede repetir las estructuras que son glucodependientes? Exactamente, las tenemos ahí: retina, epitelio germinativo gonadal y los eritrocitos. Esos se llaman glucodependientes y es pregunta de examen. Aparte, la glucosa, y vamos a insistir y seguir insistiendo que se almacena como glucógeno, se transforma en lípidos. Por eso es que la glucosa, entre comillas, el azúcar, entre comillas, engorda, pero porque se transforma en lípidos, no por ser propiamente la glucosa, es porque se transforma en lípidos, y ahí es donde es la presencia de elevados triglicéridos, ¿no? Cuando hablamos de hipoglicemia, por el nivel bajo del que habíamos hablado, 70 menos de 70, estamos hablando de una hipoglicemia. Y una hiperglicemia mayor del valor que yo manejo es 110.
Hay una zona gris, y eso sí creo que estamos todos establecidos los médicos, en que es una zona gris como quien dice cuando uno no se sabe si es que se tiene o no HIV. Es una zona que es un valor de glucemia que no nos da ni para decir que estamos con hiperglicemia, pero que tampoco estamos normales. Y es el de 110 a 121. Más de 121 nosotros ya tenemos que hacer estudios, es decir, glicemias basales periódicas en 3 días, curvas de glucosa, hacer otro tipo de exámenes para ver si es que se está presentando la diabetes. Pero ese valor de 110 a 121 tenemos que, es una zona gris que hay que trabajar, o sea, que hay que manejar, que hay que hacer exámenes, porque ahí sí estamos teniendo problemas que pueden y obviamente el factor hereditario que pueden desencadenar en una diabetes. No importa que uno sea joven, y no importa que uno sea delgado, no importa que uno no fume, que uno igual puede tener diabetes. O sea, es importante el control, porque el factor hereditario es básico. ¿Por qué hago hincapié en la parte renal? Porque el primer daño de órgano cuando nosotros tenemos diabetes o una hiperglicemia, ¿qué es más fácil? ¿Sacar a un paciente de hiperglicemia o de hipoglucemia? De hipo, porque de hiper se le controla con insulina. A ver, no, mi pregunta estuvo mal, disculpen. ¿Qué es más grave? Hipo. ¿La hiper o la hipo? La hipo. La hiper. Pero la hiper. No, la hiper es... Eso lo dijo al revés. El doctor Poli lo dijo al revés. Pero, ¿cuál es más grave, la hiper o la hipo? La hipo. La hiper. Él nos dijo él nos dijo que en el caso de que alguien se desmayara, si era alta en azúcar se le podía tratar con insulina, pero si es que era baja se le podía matar. Ya. A ver, vamos a quién ha dicho eso. El doctor Poli. ¿Y quién es el doctor? El doctor del digestivo. El gastroenterólogo. Ajá. Bueno, él tiene su punto de vista, yo lo tengo mi punto de vista como patóloga clínica. Es la hiperglicemia. Cuando uno está amelcochado, textualmente amelcochado, es mucho más complicado, porque obviamente nosotros la hipoglicemia la podemos controlar con una dextrosa, al 100% a chorro. En cambio, tú dices, sí, está bien, una hiperglicemia se puede controlar con una insulina, pero ¿y si no tienes insulina? Y si ese paciente hiperglicémico que está achocolatado está en la Amazonía, metida ¿cómo controla? Porque no todo el mundo tiene insulina. Y aparte hay una cosa, hay gente resistente a la insulina que es diabética. Entonces, ¿tú eres resistente a la insulina? Entonces, bueno, es solamente, pero eso es cuestión de discusión. No es la palabra mía ni la del doctor Poli, yo tampoco estoy refutando lo de mi colega, porque eso es su punto de vista, es mi punto de vista. Y luego, al rato que manejen ustedes el caso clínico de diabetes, tomarán su propia decisión, porque yo ya lo manejé y para mí es más difícil una hiperglicemia de lo que yo he visto, obviamente, dentro de visto desde la parte de un laboratorio. Pero respetamos la idea del doctor Poli. Pero bueno, independientemente de todo, el daño renal es bien importante. Por eso es que yo sí hago hincapié en el límite renal. ¿Qué es el límite renal? Cuando nosotros tenemos un azúcar al valor de 180 miligramos de cilitro, el riñón ya no puede absorber ese azúcar. Entonces comienza a eliminarla, porque obviamente, como les digo, estamos tan amelcochados que el organismo trata de eliminar y lo hace por medio de la orina y eso se llama glucosis. Exacto. Nunca se van a olvidar la glucosis. Exactamente. Entonces, ahora, este cuadro yo quiero que lo vean, es el resumen más rápido, sencillo, que lo aprendí yo hace tanto tiempo y quiero que lo vean ustedes también. Cuando los azúcares pasan al intestino, porque obviamente ya han sido absorbidos, ¿a qué nivel? En el yeyuno. En el yeyuno. El duodeno es la amilasa. En el yeyuno, obviamente, cuando ya está el azúcar de la sangre elevada, ¿qué es lo que se estimula? Las células beta pancreáticas y producen insulina.
Entonces llegan las células y producen la insulina. Mi profesor me sabía decir que la insulina es el cochecito de transporte de la glucosa y así lo aprendí y así lo recuerdo. Entonces comienzan a transportar la glucosa a los órganos diana importantes que son hígado, tejido graso, es decir, específicamente al adipocito, que es la célula del tejido graso, y al músculo. Una cosa importante, por favor, el cerebro no necesita insulina para tener glucosa. Pregunta de examen. El cerebro no necesita la insulina para que transporte la glucosa, esta entra directamente. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo es este transporte de glucosa. Y esto sí quiero que presten mucha atención. ¿Cómo es el transporte de glucosa? Porque vamos a transportar ¿cuáles? A la glucosa, a la fructosa y a la galactosa, que son los tres principales monosacáridos, ¿no es cierto? Entonces, la glucosa, como es la más importante, como es la que da definitivamente la energía, tendrá dos tipos de transportes, que ya vamos a ver cuál es. Uno es de cotransporte con el sodio y el otro es simplemente un transporte facilitador. La galactosa tiene el mismo tipo de transporte de la glucosa y la fructosa lo hace por difusión facilitada. Y vamos a ver por medio de qué. De estos. ¿Leyeron GLUTs? ¿Leyeron SGLTs? ¿No? Bueno. Entonces, estos son los mecanismos de transporte de la glucosa y nunca se van a olvidar porque lo vamos a hacer tan sencillo que se van a acordar toda la vida de esto. Hay dos tipos de transportes. Uno que son los SGLT, que son los transportes que están ayudados por medio de el sodio, y estos solo se expresan, por favor, en epitelios de absorción del intestino delgado y del tubo renal. Y tenemos a los transportes que son facilitadores de glucosa, transportes que están en todos los tejidos y son los GLUT. Unos son con sodio, los otros son simplemente facilitadores. El uno está en los tejidos de absorción, que son intestino delgado y túbulo renal, y los otros se encuentran en todos los tejidos. Entonces, esto es el gráfico que a mí me interesaba que sepan y que luego cuando analicemos los SGLT y los GLUT se van a acordar. Este es el resumen de lo que pasa principalmente cuando se absorben estos monosacáridos importantes. El SGLT1, esto estamos hablando de la parte luminal, ¿no es cierto? Y esto es corriente sanguínea. Entonces, una vez que nosotros se han absorbido los monosacáridos, ¿cómo se absorbe? El SGLT1, que es con el sodio, sirve para la glucosa o galactosa. Es decir, y que pelean con un sodio. Es decir, uno de los dos entra, no los dos, por favor. El SGLT1 es específico de glucosa y galactosa, pero en competencia. O entra galactosa o entra glucosa y siempre con un sodio. El SGLT1. El GLUT5 es solamente propio de la fructosa. Solo de la fructosa, por favor. Nada, ese no comparte con nadie. Es propio, él tiene solito, va. GLUT5. Una vez que está a nivel intracelular, ya lo tenemos dentro de la célula a las tres. ¿Cómo entraron? ¿Quién entró primero, la glucosa o la galactosa? No nos interesa. Ya estamos dentro de la célula. Tenemos al transportador que nos va a permitir ingresar al torrente sanguíneo, que es para los tres y se llama GLUT2. Obviamente, si estamos produciendo energía, entrará ATP y saldrá ADP.
¿Estamos? Listo. Entonces, ahora vamos a ver detallados. Esto es cómo el transportador, sea este un SGLT o sea este un GLUT, cambia su forma. Siempre tiene sus extremos abiertos hacia la parte exterior para recibir la glucosa. Está permanentemente abierto sus dos extremos. El momento en que él recibe la glucosa, este lo envuelve y hace un cambio conformacional. Quiere decir que solo abre las patitas, pero para la parte interior. Suelta la glucosa y vuelve a su estado normal. Eso lo hacen todos los transportadores. Siempre están abiertas sus extremos hacia la parte exterior para recibir, sea esta la glucosa, sea esta la fructosa, sea esta la galactosa. Entonces, aquí tenemos los tres principales SGLT, o sea, transportadores de glucosa con sodio. El SGLT1, que ya habíamos hablado, que comparte con la galactosa, ¿no es cierto? Este kilometraje que ustedes ven ahí es la afinidad por el monosacárido. Entre menos valor, más afinidad. No lo tomo, pero es un dato que ustedes deberían saberlo, por si acaso en algún libro, en algún artículo lo ven y no saben a qué se refiere. El SGLT1, habíamos dicho, es de la glucosa y la galactosa, de ellos dos con un sodio. O entra glucosa o entra galactosa, pero no los dos al mismo tiempo, por favor. Se encuentra dentro del intestino delgado, corazón y riñón. Los SGLT2, en cambio, es solo de glucosa, igual con un sodio. Y el L3, ¿cuál es la característica? Que entra glucosa, pero con la presencia de dos sodios. ¿Por qué? Porque estos transportadores se encuentran en todo lo que es el sistema nervioso. Porque el sistema nervioso no es solo el cerebro, ¿no es cierto? No, estamos en todo el cuerpo, tenemos sistema nervioso. Y como necesitamos más energía, entonces esos SGL3 se encuentran dentro de todo lo que son las neuronas colinérgicas del intestino delgado, de todo parte, las uniones de todo lado. Todo lo que tenga sistema nervioso central tendrá su transportador SGLT, que va a entrar una glucosa con dos sodios. Si entran dos sodios, ¿qué acarreará? ¿Qué acarrea el sodio? Claro. Agua. Sí, también claro. Pero principalmente es agua, porque entra sodio y sale. Entra sodio y sale potasio. Esa es la bomba de sodio y potasio. El cloro también, pero lo importante es sodio, bomba de sodio y potasio. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Está fácil? ¿Sencillo? Listo. Ahora vamos a los GLUT, que son los transportadores facilitadores de la glucosa. A este cuadro. ¿Ya? Es un cuadro que se ve bastante árido, bastante pesado, pero lo vamos a hacer bien importante. Verán, los GLUT1 y el GLUT3, si ustedes se dan cuenta, son parecidos. Son de la glucosa y la galactosa. Los dos, GLUT1 y GLUT3. ¿Por qué son importantes el GLUT1 y GLUT3? Porque se encuentran dentro de todas las barreras hematoencefálicas. Se encuentran dentro de las barreras placentarias. Es decir, en las mujeres embarazadas se encuentra más representativo ese tipo de transportadores. Me distraen ustedes dos, les juro, tu voz está aquí, te sueño, les juro, todo el tiempo. Por favor, yo quiero que nos den un aula, te siento en el extremo de allá. Entonces, a ver. ¿Me siento allá? Póngale cero, ¿no es cierto? ¿Me siento allá, profe? ¿Ah? ¿Me siento allá en el extremo? No, ahorita ya no. No converses nada más, presta atención. Hola. Entonces, después en el examen vas a estar. Mentira. Entonces, el GLUT1 y el GLUT3, por favor, si ven que comparten glucosa y galactosa,
pero son importantes porque están en ¿dónde? Barreras hematoencefálicas placentarias. Fin de la película. El GLUT2, ¿dónde estaba el GLUT2? A ver, chicos, si se acuerdan. Antes de los vasos. Pero, pues, sí, pero ¿qué transportaba el GLUT2? Glucosa con Los tres. ¿Qué? Entonces ya vamos 3 GLUT importantes. GLUT1, GLUT2, GLUT3, que es solo los tres, glucosa, galactosa y fructosa. ¿No es cierto? El GLUT4 y el resto de GLUTs son glucosas, que se encuentran en el riñón, en el cerebro, en todo lado. Pero este es importante y no se van a olvidar. El GLUT5, porque es propio de ¿quién? De la De la fructosa. Y si es propio de la fructosa, ¿en dónde estará? ¿Qué es la fructosa? Que les dije, nunca se van a olvidar. De los espermatozoides. Espermatozoides. Entonces, ¿dónde estará? En los testículos. Tejido gonadal. Espermatozoides. Bueno, ¿listo? Entonces vamos a aprender los importantes. GLUT1 y GLUT3, glucosa galactosa, barreras hematoencefálicas. GLUT2 transporta 3. El GLUT5 es propio de fructosa y el resto es glucosa. ¿Listo? Facilísimo, ¿no es cierto? ¿El 3 era para? ¿El 3 para qué era? El 3 con el 1 es glucosa galactosa, pero son barreras hematoencefálicas placentarias. Así es. Y ya, porque no hay más, ya no es más ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Entonces, se hizo fácil los GLUT y los